Papá me volcó mi ala combinado. Para los más chicos les voy a contar, el combinado es un aparato aproximadamente 2,5 metros, creo. Una cosa de loco, entre tres tenés que levantar el tema. De este tamaño eran los botones. Agudo, grave, a volumen. Pecheite es un grave disco. Y nada, media que la música y cambiarle la púa, ahora llegar la púa, domingo con que con yo cabe o a patio de la y por vecino que ande después de las 8 de la mañana domingo. Y ya no me es para regar a besado bugares. Y como yo pertenezco originalmente al grupo de gente que hacíamos canciones de protesta, orero protesta sende. Y gusto oré. Ahí tenía idea, había sido sin trabajo, vino la democracia. Es la protesta, es la protesta. Entonces dije, tranquilo, sé tranquilo, va tan vapo. Hasta Brasil, vea, democracia. Hasta Bolivia, democracia. Argentina, Chile, Uruguay. En un continente me quedé sin trabajo. Y grave la situación. Bueno, vendía unas cosas, empeñé otras, saqué un crédito. Cuántas cosas habré hecho. Y volé. Decía al final Carlitos Nis, se arriesgó a cruzar el gran charco y crucé el gran charco. Después cuando volví a escuchar las mismas canciones, se ahora ya que muy bien. Ahí dice socio, Pepe le gusta Pepe y música de protesta. Por ahí música de protesta. Estos son canciones sociales. Ni cambiar los títulos, la hacen música, pero el mismo la arregló por ahí. Bueno, y finalmente vi la luz y pude ver que esa luz me traía este espíritu de paraguayidad. Esto que les decía al principio, que la sangre no es agua. Entonces comencé a cantar las canciones paraguayas. Y como esta noche no han escuchado ni una canción en castellano y probablemente no la van a escuchar, voy a lamentar mucho por aquellas personas que se pierden el 50% de las cosas bellas, hermosas y lindas que tiene esta tierra por no hablar el guaraní.